Esta es la furgo en la que he pasado los últimos 3 inviernos viviendo totalmente en ella. En el vídeo de hoy quiero enseñaros a todo detalle cómo he optimizado una furgoneta de 6 metros de largo para poder vivir y pasar invierno en los Alpes dentro de ella. Ha sido un diseño hecho totalmente a medida que yo mismo he diseñado y es algo que quiero compartir con todos vosotros y que se quede aquí en YouTube publicado, ya que fue un sueño que en 2018 tuve y empecé a consumir un montón de contenido en YouTube. Me quedaba de cosas de cada uno para ver cómo podía optimizar una vivienda en una casa así para meses tan fríos del año, y quiero ahora aportar mi granito de arena con toda esa experiencia y haceros ese van tour. Además va a ser una furgo que, si alguno de vosotros la queréis, me haría mucha ilusión que alguien de la comunidad se la quede, porque justo ahora la voy a poner a la venta. Es una furgo hecha para seguir viviendo aventuras, así que me haría especial ilusión. Al final del vídeo os contaré algún detalle más sobre la venta, pero primero vamos a verla en detalle. Algo que tenía muy claro y que era indiscutible desde el principio era que iba a querer poder pasarme desde atrás hacia la cabina y viceversa. Así cuando llegara a un sitio nevando de noche, no tener que salirme del vehículo, darle la vuelta para entrar por aquí. Y por eso quité la fila de asientos triple que trae y la cambié por un asiento individual que me permite pasarme de forma cómoda hacia adelante, y además tiene base giratoria, por lo cual se gana aquí una amplitud y un espacio extra que cuando estamos varios en la furgo es muy útil. Como veis, la distribución es algo completamente distinto a lo habitual, y es que la ducha está justo aquí en la entrada. Puse la ducha aquí porque en general en la furgoneta yo siempre he tenido la sensación de que es un solo pasillo. Tienes la cama atrás, un pasillo en el que no se puede hacer nada, ni siquiera se pueden cruzar dos, y luego aquí el pequeño salón. Poniendo la ducha aquí se desbloquea un espacio tremendo aquí dentro. Fijaros en qué camper se puede hacer esto. Y se gana un pasillo en el que incluso por la mañana yo estaba aquí haciendo yoga. Cuando hay 2 personas se puede cruzar cómodamente. Para cambiarte de ropa no tienes que estar apretado, puedes estar cómodo, cambiarte del todo. Se gana una amplitud brutal, y como en invierno se pasa mucho tiempo dentro de la furgo, quería que hubiera un poco esa sensación de amplitud y de no estar en una caja de ratones en la que no te puedes mover a lo largo del día. Yo aquí de vez en cuando puedo levantarme y andar un poco dentro de las limitaciones de la furgoneta. Más aspectos de la ducha importantes es que le puse una salida de calefacción para así poder tener un cuarto de secado. Al final, todos los que hacemos deporte sabemos con la cantidad de cosas que volvemos y todo húmedo. Entonces tengo varias perchas, salida de calefacción, se cierra la mampara y se queda un cuarto de secado súper útil, en el que las cosas además pueden escurrir. Los esquís, cuando llego los dejo aquí, escurren bien, se secan y ya luego los guardo y almaceno. Otra cosa que tenía clara de la ducha es que la quería con cierta amplitud para ducharme cómodamente. Dentro de que cada centímetro que está ganando de ducha lo está sacrificando espacio, quería tener cierta comodidad. Y como veis, no hay baño aquí dentro, que es algo que nunca me ha gustado de muchas furgos que vienen con el váter aquí ya incorporado. Te duchas, lo mojas, no me parece limpio, y al final el váter muchas veces evita usarlo en la furgo porque hay un montón de baños públicos a los que puedes ir, en el súper, en la gasolinera. Trata de evitarlo al máximo. Entonces, tenerlo aquí fijo durante tanto tiempo no me parecía útil. Os enseñaré ahora dónde lo llevo, pero quería enseñaros lo amplia que es la ducha. Y esto, que quizá a alguno os llame la atención, es algo que lo que hace es convertir todo el aire de la furgo y todos los gases en ozono. Es muy simple, os lo recomiendo incluso por el baño de vuestras casas, porque es brutal cómo quita todos los olores de la furgo simplemente activándolo. Está hecho hasta 30 metros cuadrados, esto lógicamente es más pequeño, así que tiene una potencia suficiente para neutralizar todos los olores. Lo pongo incluso cuando estoy cocinando para que no se quede ese olor a sofrito en la furgo y que se impregne todo. Así que
importante detalle. Otro aspecto que tenía claro era el de poner una ventana justo aquí para poder sacar la alcachofa de la ducha fuera y así tanto limpiar material deportivo que venga con barro, como poderme duchar en el exterior, incluso en sitios en los que se pueda. Es algo que también ha sido un gran plus y que en esos días que vuelves con mucho barro te asegura mantener limpia la furgoneta. Después de recorrer todo el pasillo, llegamos a la cocina, comedor, escritorio, sala de trabajo, en la cual pues tengo tanto un fregadero con cierto tamaño y cómodo para poder limpiar bien las ollas, con un grifo que gana altura para también tener ese problema, 2 fogones y justo enfrente una ventana para cuando cocino poder abrirla y que salgan también los olores. Además, la ventana está puesta estratégicamente enfrente del puesto en el que se come y en el que también pues trabajo con el ordenador. Esta mesa, fijaros qué fácil es moverla, y justo aquí, pues en este puesto, la ventana está justo enfrente y así puede estar mirando el exterior. Pero con un detalle importante, y es que no quería poner muchas ventanas a la furgo porque perdemos aislante, que es uno de los principales problemas y quebraderos de cabeza que tenía con la furgo. Cómo prepararlo todo para fríos muy extremos. La mesa, como veis, es súper cómoda y lo que nos permite también es, por ejemplo, cuando estoy cocinando, aparte de poder usar esto, que es útil el tener las tapas, pero tengo aquí un sitio en el que poder preparar un montón de elaboraciones. Entonces la cocina se amplía un montón. Incluso con esta compuerta que nos da acceso al maletero, que luego veremos, gano otro sitio para también poder estar picando y tener un montón de espacio para poder cocinar platos más elaborados y no tan limitados como en otras furgos que simplemente tiene un espacio muy pequeño para cocinar. De esta forma se le saca el máximo partido a cada metro. A nivel de iluminación, algo a tener en cuenta también es tener distintas calidades para poder crear distintos ambientes. Ahora mismo está prácticamente todo encendido, pero por ejemplo, si quito estas 2 luces que son más blancas para trabajar y cocinar, ya se queda otro ambiente más cálido. Y por ejemplo, algo que me pasa a mí, se hace de noche muy pronto en invierno y en los Alpes. Entonces me gusta que poco a poco mi cuerpo vaya entendiendo que esos son los ciclos circadianos y que hay que ir bajando y preparándose para dormir. Entonces tener una furgo súper iluminada te rompe mucho eso. Entonces, por ejemplo, suelo apagar todo y quedarme con luces más tenues como esta, que son mucho más cálidas y hacen un efecto un poco vela, que parece que está en un refugio, incluso en una caverna de nuestros antepasados. En cuanto a la cama, tenía claro que quería una cama fija, y es que la cama para mí no es solo para dormir, sino que durante el día hay muchos momentos en los que también me apetece estar ahí. Eso sí, le di bastante altura para tener debajo un montón de almacenamiento. Ahora lo veremos del maletero porque es brutal el garaje que tengo. Y al final es un espacio más de la furgo en el que pues, te puedes subir a leer. Hay veces incluso que estoy un rato aquí trabajando con el ordenador para variar, para cambiar posición. De nuevo, una ventana estratégica para al despertar poder ver las vistas, pero sin demasiadas ventanas más para mantener un buen aislante. Y eso sí, crea esta ventana un muy buen flujo de aire, ya que cuando abro aquí y abro la claraboya o alguna de las otras ventanas que habéis visto, el aire circula y para primavera o momentos ya de verano más cálidos se está mucho más fresquito y se agradece. Y algo que hemos pasado por alto, pero probablemente os hayáis fijado, es este pedazo de armario que tengo justo ubicado en la puerta, algo también que no se suele hacer, ¿no? Muchas veces hay aquí una cocina, y es que aquí, aparte de tener un montón de almacenamiento, porque al final tenemos tantas cosas que casco y un montón de historias se quedan aquí solo para la mano, tengo algo que podríamos tener en casa y que valoro mucho, y es la capacidad de tener un armario ropero en el cual poder meter un montón de chaquetas, de ropa que
no quieres tener doblada en altillo y prefieres que quede mejor almacenada. Y es muy cómodo y es una de las cosas que estoy más contento de esta furgoneta. Y quedaba pendiente donde escondo el váter. Pues bien, justo debajo hay un hueco exactamente hecho para que el poti pueda estar justo aquí, quede encajado, no se mueva, quede firme y directamente pues se puede meter al baño y usarlo. Y luego vuelve a su sitio y no molesta en ningún otro momento en el que no se está usando. Vamos a ver el gran maletero. Como veis, la primera sorpresa es que tengo aquí mi bici. Lógicamente está pensada para el invierno y para esquiar, pero también quería poder sacarle partido durante los meses de verano. Y no solo cabe una bici, sino que caben dos bicicletas. Una tal cual veis ahora mismo, pero es que luego en el interior todo el ancho de la cama lo tengo completo para poder tumbar otra bici ahí sin ningún tipo de problema. Además, hay algo curioso, que de esto nos dimos cuenta a posteriori, y es que la bici yo la puedo tener aquí, pero además puedo tener acceso a todo lo que tenga en el maletero sin quitar la bici. La bici está ahí montada, puedo tener acceso a cualquier historia, sacarlo y luego, como si fuera un libro, la bici vuelve a su posición. Normalmente lo que hago en invierno es no llevar la bici y así tener todavía más comodidad y también almacenamiento. Aquí suelo tener un montón de mochilas. He metido aquí de todo. 5 pares de esquí, 4 pares de botas, todo el material de alpinismo, todo el material de escalada, maletas de amigos que se sumaban. Para que veáis lo grande que es absolutamente igual de grande que la cama que habéis visto arriba. Cabe un montón, caben esquís de más de 2 metros, metiéndolo incluso un poco en diagonal. Hay margen para mucho material. Además, algo que acabo de recordar estando aquí debajo, acércate, es que tenía claro que era una cama en la que iba a dormir a diario y tenía que estar cómoda. De hecho, todo el que ha dormido aquí me ha dicho que ha descansado mejor que en su casa. No sé si es por las palizas que nos metíamos también, pero también el colchón hace lo suyo. Y es que tengo un colchón muy bueno. Aquí invertí en una buena goma espuma con también una buena viscoelástica. Pero es que además, debajo del colchón, lo que tengo es un rastrelado exactamente igual como un somier de casa, lo cual hace que transpire muy bien el colchón, que no se creen humedades, que refrigere bien, que no pase calor excesivo porque respira. La verdad que como aquí no se duerme en ningún sitio. Y por si lo preguntáis, aquí abajo se pierde algo de espacio, podría ser todavía más grande el maletero, pero es que aquí debajo va tanto el boiler de agua caliente como justo detrás el depósito de aguas limpias. Lo que use poner dentro de la furgo para así evitar congelaciones. Y de hecho, la instalación que lleva de agua es muy simple, intentando reducir al mínimo los centímetros de tubería. Todas las tuberías van por dentro y van muy bien aisladas y no he tenido problemas de congelaciones en ningún momento. Es algo que escuchaba que mucha gente que pasaba temporada de invierno en la montaña tenía que lidiar con ello y le hacía realmente la vida imposible, y trabajé en que el diseño permitiera ese sistema muy simple. Como veis, todo lavado, ducha, está todo muy compacto, todo en el mismo sitio, no hay tuberías que pasen por los bajos, no hay nada de eso. Y es otro de los grandes éxitos. Y además queda un montón de almacenamiento extra que con compartimentos pequeños. Por ejemplo, aquí debajo también tenemos almacenamiento, los pasos de ruedas en ambos lados. Aquí, de hecho, si no recuerdo mal, queda alguna cerveza para volver después de una actividad en montaña. Esas se las dejaré al que me compre la furgo.
Aquí también se queda algo más de espacio, en donde por ejemplo llevo los calzos para nivelar la furgo, pero un upgrade que le hice a la furgo y del cual estoy muy contento, os lo voy a enseñar ahora, es que le he puesto suspensión neumática y con eso puedo nivelar la furgo y adaptarla al terreno para que siempre esté llana y así la vida en el interior sea mucho más cómoda. Aquí en la cabina de mando es donde tengo acceso a la suspensión neumática. Básicamente tengo dos indicadores de presión, uno corresponde a cada rueda y aquí puedo irla nivelando, tanto inflando con un compresor. De esta forma se están elevando las ruedas de atrás y simplemente como si fuera la válvula de una rueda, aquí puedo bajar independientemente una y otra y así nivelarlo también en el eje lateral. Además, llevo siempre un nivel a la mano que pongo en una superficie plana para asegurarme de que la furgo se termina quedando totalmente centrada tanto en el eje lateral como en el longitudinal. Me tiraría hablando de mi furgoneta horas y horas. Voy a seguir grabando algún detalle para aquellos que estéis interesados en comprarla, poderos enviar todavía más detallado todo lo que incluye, porque tiene 1000 extras a nivel eléctrico. Tengo tres placas de sol en el techo, baterías grandes de litio, un montón de enchufes. Está pensada realmente para vivir, he estado muy cómodo en ella. No cambiaría, creo que absolutamente nada del diseño y no es difícil haber acertado con tantos detalles. Así que espero que os haya servido este vídeo y que a todos los que os guste ese sueño de la van life lo disfrutéis. Es apasionante y han sido 3 años increíbles de mi vida. Los que estéis interesados en comprarla, os dejo el link con toda la información, tanto en comentarios como en la descripción.